Entonces, acabamos de empezar la grabación. Y esto, por favor, mientras estemos hablando, pues coloquen los audios en silencio para que de pronto el contexto allá de su casa no interrumpa. ¿Listo? Solo lo activan cuando vayan a hablar o cuando se les pregunte algo. Propender por un ambiente armónico. ¿Qué es eso? Pues este respeto. Hay una forma de levantar la mano, hay formas, esto es muy interactivo, de participar, o simplemente pues interrumpen si no les parece algo de lo que se está hablando, entonces se interrumpe la clase, prende el audio y presenta excusas y da su aporte. Hay que tener ética en el desarrollo de los trabajos en clase y extra clase. Acuérdese lo del plagio, acuérdese que hay que analizar muy bien los trabajos, no prestárselos, porque eso puede incurrir en otro tipo de sanciones. Mientras estemos en la clase, pues muchos están conectados desde el celular o si están conectados desde el computador, pues buscar un lugar donde puedan tener tranquilidad para poner cuidado a clase. El uso adecuado de la biografía y los derechos de autor, pues en lo que les hablaba del plagio. Por parte mía, pues trataré de ser lo más profesional posible y nos exigen también, perdonando la redundancia, una exigencia en el desempeño de las actividades. Se van a enviar una serie de ayudas educativas para el desarrollo de las clases y va a haber imparcialidad en la valoración de la nota, o sea, a todos me caen bien, yo con ninguno tengo ninguna afinidad. Y por lo tanto, pues todos serán evaluados de la misma forma. Cumplimiento y respeto y responsabilidad con y por los estudiantes. Si alguno de ustedes siente que yo estoy cometiendo algo que les falte al respeto, tanto en su ética como en su moral, me lo hacen saber. Yo mismo haré los correctivos pertinentes para que no vuelvan a suceder. Sin embargo, pues normalmente trato de llevar las cosas con mucho respeto. Cumplimiento en el desarrollo de los contenidos y de los procesos. Destreza y habilidades y capacidades para desarrollar los temas de la asignatura y flexibilidad en los procesos pedagógicos del curso. En cuanto a los contenidos, balística forense tiene unos contenidos muy largos, muy grandes. Entonces vamos a tratar de abarcar lo máximo posible. Vamos a iniciar con una conceptualización de la balística, vamos a hablar de las 3 áreas de la balística. De forma general, vamos a hablar de los tipos de armas, tipos de municiones, tipos de las partes de las municiones. Vamos a analizar unas áreas de la balística que son de balística reconstructiva y balística comparativa. Y en esto pues vamos ahondando en temas mucho más puntuales. De acuerdo a lo que alcancemos a abordar, pues pues cada una será evaluado. La idea es llegar y abarcar todos los temas hasta la balística comparativa y la balística de las heridas o balística de efectos como tal. Aquí hay unos puntos en negrilla. Dice, si no se realiza el envío de los productos o realización de autoevaluación o coevaluación en la fecha establecidas en la guía didáctica, tendrá un límite de 72 horas después del cierre de la plataforma para solicitar ampliación previa justificación. Esta será enviada al correo del programa tcriminalistica@uniamazonia.edu.co. La justificación será enviada al NEC docente y o docente del espacio académico para que sea estudiada y se tome la decisión motivada de aprobar o no la solicitud de ampliación. Si es aprobada la habilitación de la plataforma, no podrá ser mayor a 12 horas. ¿Esto qué es? Muchas veces pues le falló el internet, hay diferentes tipos de problemas que se le puedan presentar, ya sea de trabajo o algún evento de fuerza mayor o caso fortuito. Y en estos eventos, pues ustedes tendrán una justificación para enviar sus trabajos. Como les dicen, les dan 72 horas. ¿Cuántos son 72 horas? Pues son 3 días.
dentro de esos 3 días, ustedes pueden enviar la petición con la justificación para que se le habilite la plataforma por 12 horas. Muchas veces a uno pues se le pasa el tiempo y deja pasar este tiempo y a la semana va a solicitar se la amplíen. En estricto sentido no se podría. Entonces ustedes ya lo tienen anotado. Aquí en el cuarto punto dice que después de que se cierre la plataforma y no haya una justificación, la nota será de 0. ¿Listo? En estrategias virtuales, dice, primero compartir los enlaces de las clases, asesorías grabadas. Se grabará la clase aquí en el mismo computador y se subirá. Sería conveniente crear un grupo de WhatsApp. Le pediría al favor pues que cree un grupo de WhatsApp que se denomine Balística. Bueno, señor. 2020. Voy a aclarar entonces, profe. Muchas gracias. Y ahí nos podemos hablar. Cualquier duda, mire, yo vivo solo. Lo único es que a veces estoy en audiencias casi entre semana, casi todos los días, pero apenas me termine la audiencia, yo les estaré contestando para ponernos de acuerdo de su duda, de su requerimiento. Yo estaré entrando por lo menos 2 veces en la semana a la plataforma para verificar si hay alguna novedad o hay alguna petición en la plataforma. Es otra forma de comunicarnos. Evaluación. Bueno, la autoevaluación todo el mundo la conoce, que es del 10%. Esa la hacen ustedes ahí virtual. La coevaluación es una evaluación del núcleo. Estudio colaborativo también tiene el 10%. Esto se hace a final de semestre. Una vez se hace la sustentación del TIF a final de semestre. Y ustedes colocan una nota y nosotros los docentes otra y se cuadra esa nota de coevaluación. Heteroevaluación pues es por parte del profesor el 20%. Las heteroevaluaciones serán un proceso de evaluación constante donde se podrán realizar diferentes actividades. Ahí hablan de quizzes, participación en foros, controles de lectura o quizzes, talleres, trabajos escritos, entre otras. Pueden haber exposiciones virtuales en la misma. Eso vale el 20%. El 25% es todos los productos de autoaprendizaje. Son los trabajos o productos que se desarrollan en el primer y segundo momento de autoaprendizaje. Estaban indicando que el primer producto de autoaprendizaje son 5 preguntas que se van a realizar del manejo del lugar de los hechos. Eso me comentaron que en eso habían quedado. ¿Los otros profesores de cuarto semestre les han indicado algo de eso? No, señora, hasta el momento no. ¿No? ¿Ustedes han tenido clase con el profesor Harrison Rodríguez Burgos? ¿De automotores? No, señor. Mañana tenemos. No, profe, todavía no. Ah, bueno, cuando tengan clase con él. Mañana tenemos clase con el profe. El primer producto de autoaprendizaje van a ser unas preguntas las cuales pues, se analizarán de acuerdo a cada unidad temática. A cada elemento material de prueba correspondiente a la unidad temática de cada uno. Por ejemplo, en el lugar de los hechos, pues hay elementos de tipo balístico, armas de fuego, vainillas, proyectiles, y en ese primer producto tendrán que hacer un análisis de estos elementos encontrados en el lugar de los hechos y habrán 5 preguntas de los mismos. Primer producto de interaprendizaje, el 10%. Es el trabajo donde se evidencia la integración de las unidades temáticas del semestre. Este se podrá evidenciar en un informe de práctica, un texto argumentativo expositivo u otro, o podrá ser el avance del trabajo integrado final. Normalmente es el avance del TIF, ¿no? Sin embargo, pues ahí en algunas ocasiones hay un primer producto de interaprendizaje diferente.
Y el trabajo integrado final, que es el 25%, que es un trabajo escrito, que tiene el 10%, y la sustentación individual del 15%. Control de asistencia a clases. Se tomará asistencia por el módulo de asistencia en la plataforma virtual o a través de algún instrumento determinado por el profesor. La no asistencia a los encuentros no será causa de pérdida del estudiante, pero este sí estará en la obligación de revisar las grabaciones de las clases y cumplir con las actividades adicionales de la guía plataforma. Nos indica acá otros aspectos curriculares. Utilice la plataforma de la universidad para enviar los productos, para consultar sus dudas con los asesores, para participar activamente en el desarrollo de su proceso de auto e interaprendizaje, el uso de herramientas tecnológicas para la realización de actividades académicas. Entonces hay unas condiciones que también se mencionan ahí para estudiantes que matriculan el curso nuevamente. Y por último están pues lo que se está haciendo hoy, la presentación del formato, la socialización del mismo, la identificación del representante del curso, pues es Daira, Darly Durango. Si se aprueba o no se aprueba, pues yo ahí le coloqué que sí. Me imagino pues que ustedes sí, o tienen algo que indicar al respecto. Por mi parte, no, señor. No sé por mis otros compañeros qué opinen. ¿Ya lo recibió Darly a su correo? Mami. ¿Cómo, profe? Que si recibió este documento en su correo electrónico. Sí, señor, yo ya lo había revisado, profe. Ah, bueno, le agradezco. Gracias. Tiene sus datos, él está en formato Word y lo firma con, ya sea que lo imprima y me lo escanee en PDF o si tiene firma ahí, o si tiene alguna firma digital, se la coloque en el espacio de su firma y me lo reenvíe, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿se aprueba este acuerdo pedagógico? Bueno, ¿está bien? Esto, voy a volver a tomar Sí, lista. señor. Voy a volver a tomar lista porque me doy cuenta que hay varias personas conectadas, ¿cierto? Entonces empiezo nuevamente con Darly Durango, está presente. Sí, señor, presente. Camilo Claros. Presente. Alejandra Garzón. Presente, profe. Gerson Facundo. Presente, profe. Presente, profe. Carvajal. Carvajal. Presente, profe. Laura Vanessa López. Presente, profe. Raúl Pérez. Presente, profe. Aladier Jiménez. Presente, profe. Ana María Marín. Presente. Paula Alejandro Pérez. Presente. María Fernanda Ortiz. Presente. Marcelo López. Presente. Heidi Camacho. Presente. Johan. Johan no está. No se pudo conectar. Alejandro está trabajando y Ana Julia no pudo. Presente, No, profe. Alejandro Claro no se pudo conectar. Mira, Marcela Claros. Presente. Laura Lorena Domínguez. Presente, profe.
¿A quiénes no he nombrado? Lisbeth Barón. Profe, Mi profe, Maichel es que yo tengo Flores. problemas de conectividad. Carolice Huacalosá, la verdad no se me corta, se me cae. ¿Cómo es su nombre? Carolice Huacalosá. Profe, bueno, buenas tardes con Jason Fabián Chavarro. 5-5, ¿me copia, profe? 5-5. ¿Jason Chavarro? Sí, señor. ¿Qué más hace falta? Yo, profe, Carlos Alejandro. Carlos Alonso. Ahora es bacano estudiar así, ¿sí, no? ¿Quién más? ¿Qué más hace falta por la lista? Profe Maichel Flores Amaya. ¿Quién más? Profe Laura Daniela Durán. ¿Quién más? Chévere, sacar los campos y echarnos a acostar debajo de los árboles. Jason, silencie el audio, por favor. Entonces, bueno, entonces queda aprobado este acuerdo pedagógico, ¿sí? Sí, señor. Bueno, normalmente dentro de esta unidad temática se hace, no digo se hacía, si llegan a abrir la posibilidad de hacer un soldado por un día, que es en la 12ª Brigada, donde se hacen unas pruebas y se termina con un polígono en donde van a disparar un fusil y una pistola. Se puede, debido pues, a esta situación de la pandemia, organizar este tipo de evento, pues se hará. En caso tal, pues tocará posponerlo. Próximamente, pues cuando ya lleguemos a la normalidad, ¿no? Y máxime cuando en las fuerzas militares hay mucho contagiado por COVID. No sé si alguno de ustedes tenga algún familiar o en su casa estén padeciendo de esta situación, pero sí hay que tener mucho cuidado con ustedes. En cuanto a al resto de prácticas, vamos a ver cómo organizamos unas prácticas porque ustedes deben tener un contacto, al menos conocer lo que son las armas de fuego, así sea un arma de fuego larga y un arma de fuego corta, donde se vean y puedan tocar y palpar este tipo de elementos, puedan tener interacción con vainillas, con proyectiles, observar las partes de ellos. Y así ir comprendiendo, pues tenemos medios gráficos muy buenos y en estos medios gráficos pues podemos ayudar en la orientación, sin embargo no hay como tener la experiencia de interactuar con los elementos materiales de prueba. Entonces se tratarán de organizar en los tiempos de práctica la mejor forma de que ustedes tengan esta orientación adecuada. Por ahora, pues les pedimos mucha comprensión en cuanto a este tipo de situaciones. Yo creo que para todos ha sido un reto esta situación. Y pues para entrar en materia, pues yo quisiera iniciar pues con lo que es la balística forense. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna anotación que indicar? ¿Qué otra expectativa tienen de la materia o de la unidad temática? Profe, pues yo creo que ¿Con quién hablo? Marcela. Hola Marcela, ¿cómo está? Marcela, usted sí camina. Sí, profe, es que estoy acá en mi casa haciendo por eso se apagó cámara. Cuénteme, Marcela. No, yo creería que, o sea, lo que yo creo es que la práctica, me parece que
Como lo más importante, según lo que yo creo, ¿no, profe? No sé de pronto el tema teórico que se vaya a tratar y nos sirva también. No, obviamente, teóricamente se va a documentar lo mejor posible de lo que es la balística. La balística, pues, ¿por qué digo de la práctica? Porque es que la mayoría de personas indican que le hablan de balística y quieren disparar. Ay, no, que es disparar, que es el polígono, que tan chévere, que coger un arma de fuego, que eso es chévere y es bastante llamativo. Sin embargo, eso no es la balística forense. Cuando vayamos ahondando en el tema, la balística forense tiene una serie de campos y ámbitos que debemos estudiar que son mucho más teóricos y que obviamente deben llevarse a la práctica. ¿Qué práctica? Y son más de laboratorio. Ah, bueno, profesora. Listo. Entonces, listo. vamos a compartir. Vamos a Gracias. con mucho gusto. Vamos a ver aquí lo que es la balística forense. Si observan bien la presentación. Entonces, vamos a iniciar pues por el concepto de balística. ¿Qué es la balística? La balística es el estudio, en términos generales, ¿no? Es el estudio que se hace del lanzamiento de un proyectil de un lugar a otro. Y ese lanzamiento del proyectil conlleva varias fases. Desde el lanzamiento del proyectil. Llámese proyectil cualquier elemento contundente que pueda causar un efecto, una lesión o un daño. Un proyectil puede ser una piedra, un proyectil puede ser un lapicero, un proyectil puede ser una flecha, un proyectil puede ser una bala, un proyectil puede ser un ladrillo, un proyectil puede ser una mesa. Cualquier tipo de proyectil, cualquier tipo de elemento sólido con masa puede convertir en un proyectil. ¿Iban a preguntar algo? Bueno, este proyectil pues va a hacer un recorrido y va a tener un movimiento en el espacio. Y va a llegar a un punto donde va a modificar ese espacio, va a causar una lesión. Por favor, todos silenciemos los audios para que no se escuchen. ¿Puede silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Listo. Entonces, teniendo en cuenta este concepto general de la balística y que cualquier objeto puede convertirse en un proyectil y puede ser estudiado ese movimiento. Ese movimiento normalmente pues es un movimiento parabólico porque al lanzarse cualquier objeto al aire, por más alto que se lance, tiende a caer. Y al caer, pues él genera una curva o una parábola en el espacio que esto se puede calcular o determinar de acuerdo a la fuerza con que se lance y la masa del elemento, el ángulo con el que se lance para ver qué alcance obtiene. Tengo una pregunta. Dígame. Es que yo leyendo aquí dice balística, que dice que las ramas interior, exterior y efecto, pero yo también he leído sobre otra rama que llama la última, que es la rama de identificación. ¿Esa aplica o no aplica? Ya les explico acerca de esto. Entonces, como balística, el concepto general que tengo de balística es que cualquier objeto que pueda lanzarse al aire puede ser objeto de estudio de la balística. Pero cuando estamos hablando de la palabra forense, ya estamos hablando es acerca de poder hacer ese análisis del lanzamiento de proyectil donde ha ocurrido una conducta punible o ya ha trascendido al campo del derecho penal por ser un delito. Es decir, ese proyectil alcanzó una lesión, un daño, una muerte. Y ahí ya se están violando bienes jurídicos tutelados que debe conocer el derecho penal. Y por ende se debe investigar.
Y entonces, para eso estamos analizando dentro de cada una de las áreas de la criminalística, está la balística. Y por esto se denomina como dentro del concepto que tengo acá en la diapositiva, que es un área de la criminalística encargada de investigar mediante la aplicación de conocimientos, métodos y técnicas. ¿Qué conocimientos? Como podemos ver, la balística es toda una serie de movimientos físicos, sobre todo. Es el análisis de un movimiento parabólico. Y como se lanza con una fuerza y él termina parando, es un movimiento uniformemente desacelerado. No sé si ustedes recuerdan, en la física de 10º grado había movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo acelerado, desacelerado, movimientos armónicos simples. Este es un movimiento, un desplazamiento con un movimiento parabólico y que va a ser un movimiento uniformemente desacelerado porque termina frenando el proyectil. En métodos y técnicas, pues en esto han estudiado por muchos años desde que se inventaron las ciencias forenses, cómo poder identificar las armas de fuego, cómo poder identificar los diferentes tipos de objetos que lanzaban proyectiles desde que se utilizó el arco y la flecha, desde que se utilizaba la honda para lanzar piedras, desde que se utilizaban catapultas, desde que empezaron a utilizar las armas de fuego, los revólveres, las pistolas. Y ahorita, pues, tecnológicamente hay una gran diversidad de proyectiles, que hay hasta proyectiles con sensores de calor que pueden llegar hasta hacer el seguimiento de una persona para impactar y dar con el objetivo. Se le pueden dar ubicaciones en GPS a un sitio determinado o a un punto determinado para obtener el resultado final, que es el causar la lesión o el daño. Entonces, pero aparte de la física, también se utiliza, hay otras ciencias que intervienen ahí. Cuando se analizan los residuos de disparo, cuando se analizan esa transmisión de esos residuos de disparo, ahí hay una gasificación de elementos químicos metálicos como plomo, cobre, bario, antimonio, el mismo acero aleado al carbono, que es hierro más carbono. Entonces todos esos elementos se gasifican y en esa transferencia habría que tener algo de conocimientos o algún tipo de nociones de química. Otro aspecto es que cuando se analizan las heridas dentro del cuerpo humano, también se analiza lo que son la anatomía del cuerpo humano, y uno, pues sin haber estudiado medicina, pues tiene que aprender a conocer las diferentes partes del cuerpo, el interior del cuerpo, por donde puede atravesar un proyectil y así poder generar una trayectoria de disparo y plantear una hipótesis de lo que ocurrió. Y por esto es que se divide en tres grandes ramas: interior, exterior y de efectos, en donde se estudian los fenómenos, la forma y mecanismos producidos en hechos originados con armas de fuego, ya sean armas de fuego cortas, largas o portátiles. ¿Por qué nos centramos únicamente en armas de fuego? Yo les voy a compartir unos links que son unos videos, pues que no los vamos a ver acá porque cada video dura 30, 40 minutos, en donde se habla de la historia de las armas de fuego y la historia de las armas y de los proyectiles, cómo evolucionaron hasta convertirse en armas de fuego a través de la historia. Y ahí ustedes se pueden contextualizar. Eso lo vamos a contextualizar en un foro en donde vamos a ver la historia y evolución de las armas de fuego. Yo abriré el foro y les daré aviso por el grupo de WhatsApp que ya pueden entrar a ver los videos y socializamos por el foro. ¿Listo? Pero específicamente en este momento, el medio idóneo capaz de causar lesión o daño en el lanzamiento de un proyectil son las armas de fuego, y son las que más intervienen en la ciencia forense. Porque hasta el mismo porte de un arma de fuego sin los documentos esenciales o los documentos requeridos o sin la autorización, con un permiso de la autoridad competente, pues se convierte en delito, y por eso es que las armas de fuego adquieren aquí un valor esencial en la balística forense.
y por eso aquí nos hablan pues de armas de fuego cortas, largas o portátiles. En esta unidad temática nos vamos a centrar en lo que son armas de fuego cortas, largas o portátiles. Es decir, pistolas, subametralladoras, fusiles, carabinas, escopetas, ametralladoras. Hay otra serie de armamentos que son armas de fuego, pero son de carácter explosivo y son mucho más letales, como granadas, lanzagranadas, lanzallamas, dentro de los lanzagranadas tenemos los True Fly, unos cartuchos de impulsión de granadas de 60 milímetros, pero este tipo de elemento explosivo ya tienen que ver con otra área de estudio. Sin embargo, si la alcanzamos a tocar, la podemos ver, que es el área de los explosivos. Hay unos elementos que parecen un revólver grande, un fusil, pero con un tambor como el revólver, que se llaman los MGL y lanzan granadas de 40 milímetros. Eso lo utilizan mucho los militares y en este sentido, pues ese tipo de armas, yo he hecho pruebas con ese tipo de armas. Cuando estaba en el laboratorio de balística, pude interactuar con varios de ellos para observar qué lesión o daño podrían hacer. Aún se pueden analizar estas armas en las que lanzan gases irritantes, donde lanzan balas de goma. Aún se pueden analizar estas armas que son no letales, que causan lesiones no letales, como son las armas de munición salva, que las venden hasta en las tiendas deportivas y que se requiere un carnet únicamente para portarlo. Sin embargo, pues por ley, por el nuevo Código de Policía, pues están prohibidas en este momento. Decíamos que la clasificación de la balística es en balística interior, exterior y de efectos. ¿Por qué estas tres grandes ramas? Porque la balística interior estudia todo lo relativo a la estructura, el mecanismo, funcionamiento y carga y técnica del disparo del arma de fuego hasta que el proyectil disparado abandona la boca de fuego del cañón del arma. Es decir, como podemos ver aquí en la diapositiva, un arma tiene una serie de partes. Por ejemplo, aquí estamos viendo un rifle. Él tiene una parte que se llama culata, tiene el talón de la culata, protector de la culata, guardamonte. Dentro del guardamonte está el gatillo o disparador. En la parte de arriba hay un seguro de disparo. Ahí puede tener mira telescópica, puede tener un alza de mira y un punto de mira. Alza de mira es en esta parte posterior y punto de mira es en la parte delantera. Tiene el cañón. Y ahí dentro de esa arma de fuego hay una serie de mecanismos. Y esa serie de mecanismos son los que producen el disparo del arma de fuego. Vamos a dejar ahí, vamos a compartir un video donde vemos muy bien cómo se produce el disparo de un arma de fuego. Espera un momento, busco. Si logran ver ahí este video que voy a compartir. ¿Sí lo logran ver? Sí, señor. Sí, profe. ¿Cómo funciona una pistola Colt M1911? Entonces, esto es una pistola. En esta animación explicamos cómo funcionan las pistolas.
Este es un modelo muy real del arma de fuego. Está la empuñadura, ahí nos van a mostrar las partes de cada una de ellas y cómo funciona cada una de ellas. Presten muy bien atención cuáles son todas las partes que tiene esta pistola y cómo es el funcionamiento interior, por favor. Gracias. Echemos un vistazo a las partes más importantes. La corredera se encuentra en la parte superior de la pistola. El martillo es también una parte muy importante para el correcto funcionamiento de la pistola. La corredera alberga al percutor, en el que el martillo golpea cuando se aprieta el gatillo. Una parte crucial del arma es el cañón. Ahí, ahorita que nos hablaban ahí de casquillo, no, pues eso es un casquillo, un cilindro que es la guía del cañón, pero es muy diferente más adelante y en algunas lecturas se encuentra que casquillo lo relacionan o le dan como sinónimo a la vainilla, para que no se confundan, ¿cierto? Hoy, ¿quedó claro? Apretar el gatillo disparará el arma a través del movimiento del fiador. Para ello, el guía muelle martillo juega un papel importante. Obsérvese que aquí le dicen al gatillo, al mismo disparador. Este gatillo disparador tiene un bloque metálico que va hasta acá, hasta el fondo. Y aquí esta palanca es un seguro que tiene esta pistola. Que al disparar yo tengo que hacerle presión en este sentido para poder activar para que deje activar ese gatillo disparador. Este es el fiador y es el que mueve esta leva y que termina dándole movimiento al martillo para que vaya hacia atrás y ejecute el disparo. Ya vamos a ver. Examinemos ahora con detenimiento cada una de las fases. Si la pistola no está amartillada ni cargada, primero se debe mover la corredora hacia atrás a mano para amartillar la pistola. Cuando la corredera se mueve hacia atrás con la mano, el martillo se amartilla. El fiador engrana el martillo. En un léxico más coloquial, ese amartillamiento se le llama cuando dice el cargue. Ya la montó, el monte. Ya montó la pistola, la tiene montada o no la tiene montada. Entonces, si alguna vez usted llega a manejar un arma de fuego en su labor como tecnóloga en criminalística, entonces, cuando sale a una diligencia, ¿la lleva montada o no la lleva montada? Es que llevan el martillo atrás y ya han hecho este movimiento. Retrocedamos y echemos un vistazo a el fiador y a cómo encaja en el martillo. El fiador es esta parte. Observen cómo encaja acá en el martillo para poderlo sostener. Él tiene unos dientecitos acá. El fiador, al moverse la corredera, él encaja aquí en esta pestañita y deja que el martillo quede en la parte de atrás. Porque si no existiera este dientecito y el fiador, él saldría hacia adelante y realizaría el disparo automáticamente. Cuando la corredera se empuja hacia atrás, también empuja el cañón hacia atrás. Esto permitirá que el cartucho se deslice fácilmente dentro del cañón. El muelle recuperador está comprimido. El martillo está bajo tensión a través de la guía muelle-martillo. En cuanto se suelta la corredera, el muelle recuperador comprimido la empuja hacia adelante. La corredera toma el cartucho con él y lo empuja dentro del cañón de la pistola. Mire cómo queda el fiador con el martillo sosteniéndolo, del diente que le digo.
Ahí ya cargó y montó el cartucho en la recámara del cañón. El martillo permanece amartillado gracias al fiador. El cañón vuelve a su posición inicial. El arma está cargada y amartillada. El seguro de empuñadura impide que la pistola dispare. Ahí lo que está haciendo esta barra horizontal es la que viene del martillo. Cuando yo muevo el disparador o el gatillo hacia atrás, qué pena, el disparador o el gatillo, yo lo empujo hacia atrás y cuando vengo hacia atrás, él le pega al fiador, que es el que destraba esta leva del martillo y lo hace realizar el disparo, el movimiento. Pero cuando está este seguro acá, sosteniéndolo, no les va a permitir hacer ese movimiento. Esta pistola Colt, pues lo tiene, pero no todas la tienen en teoría. Solo cuando la empuñadura de la pistola es agarrada con la mano, el gatillo puede mover el seccionador y, por lo tanto, el fiador. Veámoslo de nuevo desde la vista lateral con el percutor. Cuando el percutor golpea el pistón, enciende la pólvora blanca. La bala comienza a girar debido a las estrías cortadas en el cañón para proporcionar una trayectoria estable. Veámoslo de nuevo desde un ángulo de cámara diferente. Yo quiero que analicemos ahí todo este tipo de mecanismos que hay. Aquí podemos ver el martillo, cómo empuja hacia atrás el fiador desengrana el gatillo desengrana al fiador y el fiador desengrana al martillo. El martillo viene y golpea esta varilla negra que tiene aquí un resortico. Todo lo que ellos dicen muelle hablan de resorte. Y esta varilla se le llama aguja percutora, es del tamaño de una aguja. Y ella es la que le pega al cartucho. Esto es lo que se denomina un cartucho completo, una bala completa. El cartucho completo contiene varias partes. Esta parte de atrás que está en dorado más claro, que se llama vainilla. Y la cabeza o punta, que se le llama proyectil. En algunas partes le llaman bala. Y aquí en la parte de atrás de la vainilla trae un elemento que se llama, que es el propulsor o el fulminante. Cuando el martillo vuelve hacia acá, él le da un golpe instantáneo a esta aguja percutora y ella hiere o lesiona ese fulminante y es donde nos está explicando que produce una combustión de una pólvora que hay ahí que se llama pólvora blanca, que en el argot de balística se le llama pólvora piroxilada. Y esa pólvora piroxilada tiene la característica especial de que se deflagra o combustiona de manera muy rápida, generando una expansión de unos gases. Y así como en esas caricaturas de Goku, crea una energía potencial ahí dentro de esa vainilla y no tiene por dónde salir y crea esa masa de energía, esa bola de energía, y la única forma de salir, porque todo esto está sellado, es empujando esta bala que ella está pegada o adicionada a la vainilla, es un poquito más pequeño y ella está medio ajustada. Al generarse esta energía aquí dentro de esta vainilla,
la única salida que tiene es por delante y es expulsando este proyectil por el cañón. ¿Qué pasa con el cañón? El cañón le va a dar una dirección a ese proyectil. ¿Y cómo le da la dirección? Ustedes pudieron ver que dentro del cañón o dentro del cañón se observan unas lineecitas como diagonales. A eso se le llama estriado. Ese estriado o ese rayado tiene una forma helicoidal también. ¿Qué es una forma helicoidal? Como una forma de resorte, como si estuviéramos con un resorte. Y por eso el proyectil, al ser un poquito más grande que el cañón, hablando de milésimas de milímetro, él entra y penetra el cañón del proyectil con mucha fricción, desgarrando hasta material, y con esa calor, esa energía que se concentra ahí, pues él aligera los materiales, él pasa y se encarrila por el camino de esas estrías, ese estriado, generando un movimiento rotacional sobre su propio eje, y por eso un proyectil, él va girando sobre su propio eje cuando sale de la boca del cañón. Terminemos de ver el video. Después de que la pólvora se ha encendido, el proyectil se mueve hacia adelante y la corredera es empujada hacia atrás por la presión. En consecuencia, el casquillo es expulsado y un nuevo cartucho es introducido. Es expulsado por esta pieza. Esta pieza se le llama eyector. Y esto se llama ventana de expulsión en un arma de fuego. Él jala la vainilla hacia atrás por medio de esto que se llama uña extractora. Él jala del cuello. ¿Cuál es el cuello de una vainilla? Este huequito que genera acá. Eso se le llama el cuello, y ahí lo agarra esa uña extractora, que tiene su nombre, pues por lo que parece una uña, y la jala hacia atrás. Al jalarla hacia atrás, el casquillo es expulsado, golpea acá en el eyector y la expulsa. En el cañón. Y empuja un nuevo cartucho. Se amartilla automáticamente. Y el fiador obtiene acá. En cuanto se suelte el gatillo, se puede volver a disparar el arma. Echemos otro vistazo con más detalle a esto. El martillo golpea el percutor y enciende la pólvora. Esto hace que la corredera se mueva hacia atrás y empuje al seccionador hacia abajo, de modo que libera al fiador. Por lo tanto, el fiador puede enganchar el martillo. Cuando se suelta el gatillo, el seccionador se desliza entre el gatillo y el fiador. Ahora, el arma puede ser disparada de nuevo. Eso pasa normalmente en un arma de fuego semiautomática. Nosotros vamos a ver, según su funcionamiento, cómo se clasifican las armas de fuego. Y por esto, pues, es que podemos analizar que dentro de un arma de fuego hay en el interior de un arma de fuego hay muchos mecanismos que analizar. Y todo esto lo analiza la balística interior. Todos esos fenómenos, todos esos movimientos que sirven para lanzar el proyectil, para producir el disparo. Y por último, analiza, como vemos aquí en esta gráfica, cómo toma ese movimiento rotacional sobre su propio eje del proyectil. Porque para este movimiento rotacional sobre su propio eje, moviéndose sobre su propio eje, hace que le dé una estabilidad direccional en el aire, y es decir, que tenga puntería el arma de fuego. Y por eso, pues, la segunda fase que sigue es la balística exterior. Esta balística exterior es desde que el proyectil abandona la boca de fuego del cañón hasta que alcanza el punto de impacto, hasta donde llega, hasta el objetivo. Como dijimos, pues, cuando son misiles o cohetes, normalmente se observa que es un movimiento altamente parabólico. Y el de la bala, el de un arma de fuego convencional que analizamos en esta clase, es igual. Lo que pasa es que básicamente en el transcurso de un segundo, mientras usted cuenta 1 y 2, un arma puede estar recorriendo 1 kilómetro. Es decir, la velocidad de un proyectil de arma de fuego va entre 400, 500 hasta 900
metros por segundo. Es decir, en un segundo un disparo de fusil alcanza 1 kilómetro. Mientras usted cuenta, por eso es que en esa película Matrix, pues obviamente decían, para toda persona es imposible poder esquivar un disparo. Y sin embargo en esta película, pues ese man, a pesar de que mientras en micras de segundo, ese man se puede mover para poder esquivarlo. Y se toma, al ser tan rápido ese fenómeno del disparo, se toma como si tuviera una trayectoria rectilínea. Y en la balística exterior, en muchos casos, en muchos de los casos, casi en todos se toma como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Ahí se analizan elementos como la fuerza de gravedad, resistencia del aire, los obstáculos que se pueden interponer. Es más, la misma humedad. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama El Tirador. Es una película pues ya hace como de 10 años. Y era un señor pues que era un francotirador del ejército de los Estados Unidos. Estaban en una misión por allá en el Golfo Pérsico, yo no sé qué. Y el francotirador, él realiza disparos con asertividad hasta de 2 kilómetros, o sea, 2000 metros. Y él, para poder dar con el objetivo en estos disparos, él tiene que hacer un análisis de estos elementos, de la fuerza de gravedad, de la resistencia del aire, de la velocidad del viento, de la humedad. Todo este tipo de análisis balísticos los ejecuta la balística forense. Hay que analizar bastante, con mucha física, el movimiento del proyectil para poder alcanzar un objetivo. Y de esta misma forma, pues se hacen los análisis, y máxime cuando hay obstáculos, se atraviesan placas metálicas, atraviesan árboles, atraviesan vidrios, atraviesan hasta blindajes, dependiendo del blindaje que tenga, si tiene algún tipo de blindaje el objetivo. Y cuando llega este proyectil al objetivo, va a hacer unos efectos o unos daños. Esos daños los analiza la balística de efectos. Cuando llega, él produce un resultado. Es más, la balística, antes de entrar a la víctima, si estaba en un carro, por ejemplo, pudo haber atravesado las latas del carro, pudo haber atravesado los vidrios del carro, y la balística de efectos analiza todos esos impactos y esos rebotes que ha habido hasta alcanzar el objetivo del proyectil. De acuerdo a los estudios de balística, ¿qué se puede determinar con esto? Pues de acuerdo a la morfología de las heridas, se puede determinar qué tipo de proyectil fue el que ocasionó esta herida. Y al mismo tiempo se puede determinar con la lesión específica a qué distancia se pudo haber realizado el disparo. Y es por eso que la balística de efectos analiza muy bien lo que son un concepto que ustedes han escuchado mucho, que son los residuos de disparo. En todas las heridas o por donde entra el proyectil, en todas las heridas, el orificio de entrada por donde entra el proyectil, siempre se dejan unas características especiales de residuos de disparo y de morfología, dependiendo de la distancia y del calibre de cada cartucho. Eso se adquiere con la experiencia. Uno observa un disparo y uno dice, no, este fue disparado a corta distancia, fue disparado a larga distancia o a una distancia intermedia, con un calibre tal. Y por ejemplo, en nuestro caso, en este caso que vemos la gráfica, ustedes ven como una rasgadura como en X, en cruz, ¿cierto? Eso es un efecto producido netamente por un disparo a contacto o casi contacto. ¿Qué quiere decir contacto? Pues pegado a la piel, la boca del cañón. Una ejecución. Cuando ejecutan a una persona normalmente le ponen, o en un suicidio, cuando la persona se pone la boca de fuego directamente a contacto con la piel. Este señor le pusieron la boca de fuego aquí en contacto con la piel, y como ahí salen como con los
con el proyectil no solo sale el proyectil, sino salen una serie de elementos. Y vamos a observar, a ver si tengo aquí un video, para observar un disparo en cámara lenta. Vamos a ver aquí un video. Vamos a compartir un video aquí que se llama... para que ustedes observen cómo salen los residuos de disparo en un arma de fuego. Miren el momento del disparo. Este es un revólver antiguo, pero por las partes laterales de un revólver normalmente salen muchos residuos de disparo. Son unas nubes de gases. Y mire cuando sale, por la boca de fuego, cómo salen los residuos de disparo. Esto que se observa acá, esta nube que se observa acá, son puros residuos de disparo. Aquí, en este momento, apenas está saliendo el proyectil. Miren. El proyectil salió con el fogonazo y va detrás de la nube de residuos de disparo. El proyectil empuja los residuos, ¿cierto? ¿Se puede decir? Se supone, pues en este momento lo que pasa es que es tanta la energía potencial que se genera. Como ustedes saben físicamente, los físicos han determinado que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Este movimiento mecánico que hace cuando el martillo impacta la aguja percutora y lanza una chispa del fulminante, esa energía mecánica se convierte en energía potencial. Es decir, ahí hay una gran cantidad de temperatura y de gases que se forman, y al pasar el proyectil en medio del cañón, hay desprendimiento de elementos metálicos, tanto del proyectil como de la vainilla, como del mismo fulminante, y todos esos elementos metálicos se gasifican por las altas temperaturas. Y son tantos que ellos logran hasta sobrepasar el proyectil, porque en realidad ellos son los que empujan el proyectil. Sin embargo, pues se observa que salen hasta primero. ¿Para qué les muestro esto? Les muestro esto porque al hablar de la balística de efectos y más específicamente de este caso, todos estos gases, al poner un cañón a contacto con la piel, esos gases, esa quemadura y eso, salen, y como el cañón está pegado a la piel, ellos no tienen otra opción que entrar a la piel, penetrar la piel de la dermis a la epidermis. Es más, hasta si hay un elemento blando, si siguen elementos blandos, hasta un pulmón, un riñón o lo que sea, si es en otra parte del cuerpo. ¿Qué pasa cuando es en la cabeza? Como después de la dermis y la epidermis hay una tabla ósea que es el cráneo, entonces lo que hacen todos esos gases es que ellos chocan contra el cráneo. Ellos no tienen la posibilidad de penetrar el cráneo en estos momentos porque el proyectil viene atrás, como ustedes vieron en el video. Él todavía no ha roto, no ha penetrado ese proyectil, el proyectil. Entonces los gases se devuelven por el cráneo y revientan la misma piel.
Y esa reventada de la misma piel es lo que hace esta forma de estrella o forma en cruz. Es una característica especial y toda la quemadura y todos el hollín, los residuos de disparo quedaron dentro de la herida, no se ven por fuera. Aquí por fuera se ve como unas lesiones alternas. Esto al parecer fue un tiro de fusil porque estas lesiones que se ven aquí al otro lado de la estrella son las lesiones producidas por un cañón que tiene apagallamas. Estos apagallamas solo los tienen los fusiles, solo los tienen este tipo de armas de largo alcance. Pero uno en un lugar de los hechos, apenas llega al lugar de los hechos y observa, como investigador criminalístico, observa que la víctima tiene un disparo de este tipo, uno de una vez dice, no, esto fue una ejecución, fue un disparo a contacto. Y si se tiene algún presunto agresor y este agresor le va a echar a uno el cuento, no, es que yo disparé a 100 metros, a 200 metros, uno ya no le va a creer, porque específicamente tiene la certeza de demostrar físicamente cómo ocurre ese disparo y cómo se produce esta lesión, esta morfología de la herida. Y así muchas, o sea, ya cuando se va alejando ya la lesión es diferente y se van dejando son residuos de disparo alrededor de donde penetra el proyectil penetra y normalmente pues como su forma es circular, el orificio de entrada normalmente es circular, el orificio de salida es el orificio de entrada es de forma regular, o sea, un círculo básicamente o un óvalo si lleva una inclinación determinada, pero el orificio de salida y por donde sale la piel sí es básicamente un orificio muy irregular, es mucho más grande. Eso lo vamos a ver cuando analicemos las heridas por arma de fuego más adelante. Hasta ahora estamos haciendo como un preámbulo de lo que es la balística. ¿Hasta el momento hay preguntas? Profe, una pregunta. Sí, señor. El famoso ricochet o los rebotes, ¿a qué se deben o bajo qué circunstancias? ¿Por qué suceden? Los rebotes suceden como todo tipo de proyectil, tienen una capacidad de penetración dependiendo del ángulo en que incidan la superficie que van a penetrar. Y obviamente pues la inercia y la fuerza que lleven para hacerlo y la dureza del material con el que chocan, pues obviamente el rebote siempre ocurre cuando es en un material duro, más duro que el proyectil, o no más duro que el proyectil, sino que pueda ejercer cierta resistencia al proyectil. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un disparo. Él puede estar, yo estoy disparando con un calibre 38, en donde la constitución de normalmente ese calibre 38 es en plomo desnudo. El plomo desnudo es esa punta gris que ustedes ven en algunas armas. Y esa punta gris, ese plomo tiene una característica en metalografía que es muy dúctil y maleable. Él se deforma con mucha facilidad. Tanto que a los revólveres hay muchos y en el argot del sicariato y eso le hacen una cruz ahí en la punta que para que y lo rezan y tal. Usted con la uña puede marcarlo, puede marcar el plomo. Y entonces, como es maleable, si yo disparo a una persona, a un carro, y yo le pego a las latas del carro, y no le pego de forma totalmente vertical, sino le pega con un ángulo de 0 a 25 o 30 grados, él no tiene la capacidad de penetrarla. Puede deformar un poco el metal si es una lámina metálica bastante gruesa, la puede deformar un poquito, pero causa el efecto del rebote. Eso pasa en estas superficies. Lo mismo en algunas paredes cuando están hechas en concreto, no permiten que el proyectil penetre totalmente. Entonces, depende del ángulo de incidencia. Cuando veamos los rebotes y cuando veamos la balística reconstructiva, vamos a observar que existen estos rebotes y cuáles son los ángulos que normalmente se dan para los rebotes. Y en la práctica es muy fácil verlo. Ustedes no sé si ustedes jugaron alguna vez en un río o en un lago a lanzar piedritas, a hacer paticos. Yo no sé cómo le llaman acá, pero yo le llamaba hacer paticos. Uno lanzaba una piedra para que rebotara sobre el agua, ¿cierto?
Y a pesar de que el agua es, no, uno dice, uy, no, pero el agua, pues, ¿qué densidad tiene? Eso la penetra cualquier cosa. No, pues dése cuenta que una piedra es más dura, pero por el ángulo de incidencia con el que uno lo enviaba, lo mandaba casi horizontalmente a un ángulo de 5, máximo 10 grados de incidencia contra el agua, él salía rebotando haciendo zapitos o paticos, le llamaba yo. Entonces, este es la teoría básicamente de los rebotes. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Otra pregunta? ¿Hay más preguntas? Profe, una pregunta. Yo quería saber si es posible disparar una bala, o sea, no por medio de un arma, o sea, es posible que en algún momento el proyectil se dispare de la base por algún golpe o alguna detonación. ¿Y quién me está hablando? ¿Solorizana? Profe, yo soy Laura Daniela, sino que es que este es el computador de mi mamá. Bueno, Laura Daniela. Laura Daniela, ¿qué pasa con un arma de fuego? Él tiene un elemento combustible, les dije que se llamaba pólvora piroxilada. Y tiene un fulminante en la parte de atrás, que es el que bota una chispita. Si yo efectivamente cojo y aprisiono ese cartucho, y con la prisión del cartucho, yo le cojo una puntilla y le doy un martillo ahí en todo el fulminante, yo voy a hacer la misma función que hace en el arma de fuego la aguja percutora. Y voy a golpear ese fulminante, voy a crear la chispa y por ende se va a combustionar esa pólvora piroxilada que se combustiona a velocidades impresionantes generando esa energía potencial y sale, tiene que salir el proyectil. Lo peligroso de eso es que el proyectil no sabe para dónde va, porque no tiene el cañón que lo direcciona, ni tiene el estriado que le va a dar ese movimiento rotacional. Entonces es mucho más peligroso una bala en ese sentido. Así se puede generar un disparo sin necesidad de un arma de fuego con un proyectil de arma de fuego. ¿Qué otra forma? Pues cuando supera el nivel de calor que tenga destinado para la combustión de la pólvora. Si yo estoy haciendo un asado y se me cae, tengo unos cartuchos en mi bolsillo y se me caen en medio de los carbones, si yo los dejo mucho tiempo ahí, unos 30 segundos, un minuto, es muy posible que el nivel de calor llegue a encender la pólvora piroxilada que hay dentro de la vainilla y genere el disparo. Pues ahí sí es mucho más peligroso. Y eso ocurrió una vez en una inspección técnica cadáver que yo hice. Unos supuestos guerrilleros fueron dados de baja y se les recuperaron unos elementos. Estos elementos eran de guerra, ¿no? Pues llevaban los uniformes. De uniformes no llevaban como sudaderas negras y camisetas negras. En ese momento de las camisetas, encima de las camisetas llevaban un chaleco que llaman chaleco multipropósito. Ese chaleco es donde llevan los proveedores, llevan cartuchos, llevan ahí hasta granadas. Cuando se les acaba un proveedor, pues ellos sacan del chaleco multipropósito y un proveedor nuevo, sacan el que está vacío y meten el siguiente y sucesivamente. Y a la persona, pues, en la inspección a cadáver, nosotros le quitamos algunas prendas para observar las heridas y hacer la fijación fotográfica. Y cuando yo le dije a un compañero, bueno, saque todo lo que haya en el chaleco multipropósito, yo era el coordinador de la diligencia en ese momento, y él, pues, muy acuciosamente sacó los proveedores y sacó algunas cosas. Pero no se dio cuenta de unos bolsillitos ocultos que tenía, y en esos bolsillitos ocultos habían como unos 30, 40 cartuchos de 7.62 por 39, que son los cartuchos que utiliza el fusil AK-47 o el AKM. Y nosotros con el fin, muchas veces en el lugar de los hechos uno puede destruir elementos materiales de prueba, pero hay que hacer un acta de destrucción.
Por ejemplo, los explosivos y las granadas no se pueden llevar en helicópteros y todo explosivo que se encuentre muy inestable es mejor destruirlo en lugar de los hechos. Se documenta el antes, el durante y el después y se procede a quemarlos y se fija la quemada de los elementos o el estallido, ¡pum! Se le coloca cordón detonante y estalla y bueno. En este caso yo les dije, bueno, destruyamos, había un poco de cintelas y un poco de cordones y eso. Yo le dije, no, pues destruyámosles ahí y metamos esos chalecos multipropósitos. Fijémoslos y coloquémoslos en el acta de destrucción. Él los metió allá a la fogata, a la candela, y cuando estábamos terminando de hacer la inspección al cadáver empezamos a escuchar ¡pium, pium! Como si nos estuvieran disparando. Y efectivamente, lo puedo decir con toda certeza, con el calor de la hoguera, de la fogata, de la llamarada que había, los cartuchos que habían en el chaleco multipropósito empezaron a dispararse. Que para dónde, gracias a Dios, no hubo más heridos, no hubo más muertos, porque pudieron ocasionar muertos ahí porque ellos salen sin una dirección específica, porque no tienen cañón. Entonces sí se pueden disparar en esas ocasiones, así de esa forma. ¿Quedó claro, Laura Daniela? Sí, señor, gracias. Bueno. Ahora vamos a ver dos áreas de la balística, pero estas eran de las que me hablaba, ¿quién era? ¿Jason? No sé. Jason. Creo. Sí, Jason habló y dijo, hay dos áreas de la balística, hay la identificativa y qué tal. Hay dos áreas de la balística que son la reconstructiva y la identificativa. Ellas son aparte, pero no son tan aparte porque tienen que ver con las anteriores. Porque, por ejemplo, la balística reconstructiva, como su nombre lo dice, es hacer una reconstrucción de lo que pasó en el lugar de los hechos. Es hacer una reconstrucción de lo que pasó allí, de lo que realmente pasó, como en la ley 906, ahorita que ustedes están viendo procesal penal. ¿Ya lo vieron procesal penal? Bueno, o si lo están viendo procesal penal. No, señor, vemos esa clase después de ver la suya. Ah, bueno, en procesal penal, el sistema procesal que está vigente en este momento es la ley 906 de 2004. El que va a las inspecciones y van a hacer a la recolección de elementos materiales de prueba únicamente evidencia física e información legalmente obtenida es la policía judicial. Los tecnólogos en criminalística que se adicionan a una fuerza de policía judicial, ya sea de la SIJIN, del CTI o de las fuerzas militares, o que trabajen con una defensa técnica, hacen esta recolección. Y ellos que tienen que transmitir, como allá no va ni el fiscal, ni va el juez, como sí lo hacía en el sistema procesal anterior, que era un sistema mixto, que era entre inquisitivo y acusatorio, era mixto. Porque los tres grandes sistemas procesales son el inquisitivo y el acusatorio. El inquisitivo y el acusatorio. Pero hay uno mixto, que combinaba de los dos, ese se llamaba la ley 600 de 2000. Y la actual, que es la ley. Entonces, en el sistema anterior, el fiscal sí iba y el juez sí iba a mirar qué era lo que había pasado. En este sistema no. En este sistema el fiscal no va y si va se convierte en testigo y no podría llevar un caso. Entonces, en este sistema va solo la policía judicial. Él tiene que recrearle todo lo que vio. ¿Y qué más forma de recrearles que es que donde intervino un arma de fuego y hubo unos muertos por arma de fuego, que la balística reconstructiva lo haga? Ahí se analiza la posición de la víctima y agresor, la distancia del arma y la víctima, la trayectoria del proyectil. Aún se analiza, pues, qué tipo de proyectil se encontró. Por ejemplo, en un espacio abierto, si quedó incrustado en una pared, quedó incrustado en un árbol, quedó en el piso, o en una camioneta, quedó dentro de las latas, dentro de las carteras de la camioneta, o en diferentes partes, o dentro de la camioneta quedaron los proyectiles. Y también hay una serie de impactos que dieron sobre las casas, sobre las paredes o sobre las latas de la camioneta o los vidrios de la camioneta.
Entonces, esta balística reconstructiva recoge de todas las tres grandes áreas. Pues de la balística exterior, porque se van a hacer unas trayectorias de disparo, cómo se movió el proyectil en el aire, cuál fue la distancia inicial y la distancia final, a qué distancia estaba el agresor, y se genera una trayectoria. En la balística de efectos, porque se va a mirar cuál es la morfología de los impactos, cuál es el ángulo de incidencia del impacto, cuántos impactos hubo en las latas, cuántos en los vidrios, desde dónde venían los impactos. Entonces, esta balística reconstructiva toma, si se encuentra un proyectil hay que analizar las estrías y los macizos, porque el proyectil al penetrar el cañón, se me olvidó decirles, él copia o plasma esas estrías y macizas, se los copia al proyectil, al pasar por el cañón. Como él penetra y desgarra material, él deja ahí grabados las estrías y los macizos. Entonces eso es de la balística interna. Entonces dése cuenta que la balística reconstructiva no es independiente de las otras tres. Se utilizan las otras tres para poderla hacer. Por eso es que no es una área solita. Y la balística identificativa tampoco es solita, porque ella tiene que es el proyectil o la vainilla que se encuentra en el lugar de los hechos, o el proyectil que se encuentra en el muerto. Entonces, al analizar el proyectil y al buscar el proyectil, yo tengo que hacer una trayectoria de disparos en cuerpo. Y ya sea en morgue con el médico legal, empezar a iniciar el orificio de entrada, el orificio, si se encuentra proyectil dentro del cuerpo, entonces no hay orificio de salida. Entonces, con el médico forense se hace un análisis de balística de efectos, saber por qué tipo de proyectil fue. Y también se utiliza balística interior porque ahí se van a analizar el tipo de estrías y huellas que se dejan en el momento del disparo. En un proyectil, las huellas que normalmente se dejan, pues es esa estría. Esto que vemos ampliado acá es el diámetro de una estría. Esa estría está obviamente ampliada porque eso puede medir de 1 a 2 o máximo 3 milímetros. Esto va alrededor de un proyectil. Pero dése cuenta que dentro de la estría hay una serie de rayitas. Esas rayitas se le llama microrrayado. Ese microrrayado es la huella digital de que todo el mundo habla, de que es la prueba reina de la balística. Si un cotejo balístico de un proyectil da positivo, quiere decir que el arma que lo disparó efectivamente fue la que le causó la lesión o muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es tan individualizante? Porque resulta que es que como estos elementos, las armas de fuego y los metales, ellos se transforman por medio de herramientas de corte como buriles. Los que saben de mecánica industrial saben que hay unos buriles de corte con punta en tungsteno o hay unos con punta de diamante. Y ellos, para que al hacer, por ejemplo, un reloj y que quede esa superficie totalmente pulidita y con una forma redonda, o al hacer un tornillo, o al hacer un cilindro, ellos tienen que tallar, y al tallar, él va cortando el material por medio de esa punta, esa herramienta de corte. Es como si tuviera, como el bisturí al papel o al cartón, es el buril al metal. Y él va haciendo esos cortes y va rebanando, pero esos cortes no son totalmente definidos. Uno a simple vista, uno ve brillante el metal. Uno lo ve lisito, pero cuando se lleva a nivel macroscópico o microscópico, cuando se amplían esas imágenes, se observan que son una serie de rayas. Y dependiendo de lo afilado que esté la herramienta de corte, hay unas rayas más gruesas y otras más delgaditas. Y ellas quedan en el arma de fuego. Y cada vez que se dispare, esas rayas son inmodificables, pero pueden ir desvaneciéndose. Pero indudablemente, al yo encontrar un proyectil en el cuerpo de una víctima o en el lugar de los hechos, y posteriormente incautarle un arma de fuego a una persona, ya sea por un allanamiento o porque lo encontramos cerca del lugar de los hechos con un arma de fuego del mismo calibre, y yo obtengo patrones, es decir, disparo. ¿Cómo obtengo los patrones? Hay unos recuperadores de proyectiles, ya sea en agua, o sea en aceite, o en plastilina, o en gelatina balística, o en algodón, también se pueden recuperar.
que son superficies que usted dispara de un proyectil y él no se deforma este microrrayado. El microrrayado es lo que más se debe cuidar de un proyectil cuando se haga una inspección al lugar de los hechos. Es más, dentro de los kits de recolección de elementos materiales de prueba y evidencia física deben ir unas pinzas que son con mordazas en goma o plásticas, que si yo aprieto con algo metálico, yo puedo deformar ese microrrayado y me tiro la evidencia. Pero si yo lo hago de goma y lo paso, es más, la técnica dice que se deben envolver en un papel como si fueran un dulce los proyectiles. Ese envolverlo en un dulce no es un capricho, es para que el microrrayado no se dañe y llegue al laboratorio de balística con el microrrayado completo. Y si yo después monto un proyectil incriminado, o sea, o encontrado en el lugar de los hechos o en la víctima, y lo cotejo o lo pongo superpuesto con un proyectil que disparé de un arma de fuego, a eso se llama el cotejo balístico y eso lo hace la balística identificativa. Y los monto y los voy girando hasta que coincidan y logro que una estría de estas me dé una coincidencia de 10 o más puntos, estoy dando un hit o un cotejo positivo de que ese proyectil fue disparado por el arma de fuego, en la cual recuperamos esos proyectiles, ya sea en agua, en aceite, en algodón, en gelatina, bueno. Y lo mismo pasa con las vainillas. Las vainillas, este es el culote, la base o culote de unas vainillas. Aquí esta parte circular de la parte más central se llama fulminante. Ahí y esta parte como irregular que se ve dentro del fulminante es la aguja percutora. Ahí es donde pega la aguja y donde le pega el fulminante y sin necesidad de abrirle un hueco porque únicamente lo hiere, el solo golpe él genera la microexplosión para que genere el disparo. Pero dése cuenta que hay una serie de líneas, de cuadritos, de rayitas. Ese tipo de rayitas y de cuadritos y la forma aquí parece que tuviera una forma así como circular, pero trae como una tetica aquí, una saliente acá, como esférico, ¿no? Y entonces es una característica de individualización. Si yo logro que una vainilla, superpongo estas huellas, superpongo esta huellita, esta hendidura lateral derecha, y me coinciden, también puedo indicar que efectivamente esa vainilla que encontramos en el lugar de los hechos fue disparada por el arma de fuego. En la vainilla, cuando veamos más a fondo la balística identificativa, vamos a observar que la uña extractora cuando jala también deja unas huellas, el bloque de cierre, unas líneas paralelas que hay, unos arcos que hay también en las vainillas, también ayudan a identificarle. Vamos a ver más a fondo estos temas. Yo quería que por el día de hoy, que iniciamos con la balística, observáramos muy bien pues, estos temas, estas grandes ramas de la balística, y pudiéramos ir ahondando en los temas. De aquí en adelante yo les voy a enviar esta presentación. Si ustedes me hacen el favor, no sé si de pronto hagan una lista, hagamos un listado de correos electrónicos, o no, yo se los comparto, voy a ver si lo puedo compartir ahí en el grupo, la presentación. Si no puedo, yo les pido ahí en el WhatsApp que me escriban los correos electrónicos de todos y cada uno de ustedes para enviarles información, ¿sí? Necesito que, ya vimos las tres grandes ramas de la balística y vimos la balística reconstructiva e identificativa a manera de introducción, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que son calibres, sistemas de calibres, los calibres que hay en nuestro medio, los tipos de cartuchos o proyectiles. Vamos a ver una cosa que se llama el decreto 2535 del 17 de diciembre del 93. Yo quiero que se estudien los 30 primeros artículos y esto queda como tarea, ahí queda en la grabación, como tarea leerse los primeros 30 artículos de este decreto, por favor. Este decreto reglamenta todo lo que tiene lo concerniente a armas de fuego y municiones. Y por esto es que
quiero que lo lean. Vamos, aquí se habla de calibres, de las clasificaciones de las armas de fuego. Vamos a ver los tipos de armas de fuego. En esta presentación están todas las armas de fuego, el ciclo de disparo de una pistola, las armas de fuego más comunes, el revólver, la escopeta, rifle, su ametralladora, carabina, ametralladora, armas hechizas artesanales, armas de aire, neumáticas de aire comprimido, de gases irritantes, clasificación. Después aquí en la presentación vemos lo que es un cartucho de proyectil único, sus partes, cápsula fulminante, pólvora, vainilla. Es muy lúdica esta presentación. También en los cartuchos de escopeta, que se llaman cartuchos de carga múltiple, los tipos de cartucho, código de colores para cada cartucho, las partes del proyectil. Mire, este es un proyectil, el que sale del arma de fuego y el que causa la lesión o daño. Los tipos de proyectiles que hay, las vainillas, las partes de las vainillas, los tipos de vainillas, los tipos de fulminantes y las recomendaciones para el manejo de los elementos materiales de prueba y evidencia física. Es una presentación muy interesante. Yo quiero que la estudien, por favor, para el próximo encuentro. Profe, ¿puede por favor volver a poner dónde está el decreto? No, pero es que creo que el profe nos va a enviar esto, ¿cierto, profe? El decreto sí lo pueden buscar en internet. Yo le envío la presentación, sí. Profe, ahí está el número del decreto. Sí, si quieren pueden apuntar de una vez. Mire, decreto 25. Sí, profe, hace rato yo creé ya el grupo. Listo, entonces yo ahorita trato de compartirles o yo se lo envío a Darly y Darly, pues usted me hace el favor y se encarga de enviárselos a los correos de ellos, por favor. Profe, estas diapositivas están en el material didáctico. Ah, bueno. Cargarlas. Ahí están en la plataforma. Ah, bueno. Bueno, yo la voy a... Ahí está en el material didáctico. Ah, listo. Listo. Entonces, de ahí la pueden bajar en el material didáctico de la plataforma de la universidad. Son las, vale, 6:05. La recomendación es que terminemos 10 minutos antes de la nueva clase. ¿Ustedes tienen clase a las 6:15? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esto pues para mí ha sido un placer volver a saludarlos a ustedes. Estamos pendientes de la nueva clase. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp. Estamos pendientes para resolver cualquier duda y vamos avanzando pues de la manera más eficiente en esta unidad temática. Entonces, gracias, profe. Después de que pase lista, ¿hay alguien más? Registré 23 personas. Aquí no supe quién era Johan. Johan, ¿quién es el que está conectado como Johan? Ah, no, ya no está conectado. Se fue. Esta mañana también estuvo. ¿Quién era? Darlene, ¿usted sabe quién es? Es un muchacho que está no sé cómo explicarles, cómo decirlo. Él aplazó el semestre, él aplazó el semestre y entonces lo está retomando de nuevo, pero él temprano sí estuvo participando en las primeras clases. A lo mejor se le dañó el audio o algo y por eso no se pudo conectar. No, es que ha estado la conexión, profe, mal. Bueno, gracias a Dios. Sí, incluso la suya se escuchaba con interferencia, profe, por momentos. Traté de hacerlo lo mejor posible. No, profe. Muchísimas gracias, profe, por lo que hace. Pues, ¿será que usted puede subir la clase? La grabación de la clase, ¿será que la puede subir a la plataforma? La grabación dura como 3 horas, eso es complicado. Pero voy a tratar de hacerlo hoy mismo. No, con las diapositivas nos guiamos. Es para vernos. No, es por una pequeña partecita de la explicación que me perdí. Listo. Pero, no. Entonces, un gusto. Sí, no, de todo modo yo lo dejé como 4 kilos, 5 kilos atrás a la placa. Espero que les haya gustado, que haya creado expectativas en ustedes esta clase. Y estamos pendientes, ¿listo? Que tengan buen día y que Dios los bendiga. Estamos ahí conectados. Oiga, y gracias, profe. Bueno, gracias a Dios. Estamos hablando. Bueno, chao. Bueno, profe, Bueno. Chao.